Los anestésicos no es algo nuevo. Siempre, ¿no? Desde que prácticamente existe la cirugía, existe la medicina, se ha buscado algo con que adormecer al paciente para poder realizar una intervención. Por ejemplo, ¿cuál es el primero que se utilizó? El alcohol. Y ya también les he contado en algunas oportunidades qué se hacía, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Estamos hablando en el siglo XVII, en el siglo XVI, ¿qué hacían? Le daban una buena cantidad de whisky o de ron, ¿no? ¿Y qué hace el alcohol? Deprime también, ¿sí? Entonces, ya estando como el sistema deprimido, ahora sí pues les derrochaban el bracito, la piernita, ¿no? Le hacían una amputación y le hacían su cocido así de saco de papas, no importa, pero ya intentaban salvarle la vida, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Ya desde esa época se usaba. ¿Cómo los clasificamos? Los anestésicos generales los vamos a clasificar en inhalatorios, como sus compañeros menos han dicho. Inhalatorios, donde vamos a encontrar los líquidos volátiles que van a adoptar formas de vapor, ¿no? La temperatura corporal, como el amotano, que es el más antiguo, pero que todavía se sigue usando. El enflurano, el isoflurano y el sevoflurano. También hay algunos gases, como en este caso, el óxido nitroso, ¿sí? Pero que también no se usa como anestésico solito. Este es un coadyuvante, va a ayudar a que mejore la anestesia. Ahora, los anestésicos generales endovenosos también, vamos a encontrar acá los barbitúricos, como el tiopental sódico. Tenemos al midazolam, sí, lo vamos a ver. Se puede, sí, porque los vamos a utilizar en procedimientos. Y también otros que tienen composición variada, pues también los han hecho sus compañeras, ¿no? Que también hay el producto. Muy bien. Y vamos a ver que la anestesia, o sea, el hecho de la depresión del sistema, va a seguir la ley de Jackson. ¿Qué nos decía? Primero se deprimen las estructuras que el ser humano ha adquirido más recientemente, evolutivamente hablando. Entonces, ¿cuál es la estructura evolutivamente hablando que recientemente ha adquirido el ser humano? La corteza cerebral, ¿sí? La corteza cerebral. Entonces, esa corteza cerebral y la formación reticular van a ser las primeras que se van a deprimir. ¿Por qué? Porque justamente ahí también vamos a encontrar la sensación dolorosa, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Los centros subcorticales, donde está la conciencia, ¿sí? La conciencia. A ver qué tal si le decimos al compañero, a ver, señor, vaya usted, se quita usted la casaca, se quita usted el polo y se va a bailar ahí abajo, donde están los chicos comiendo. No, le dice no. A ver, ella lo entiende. ¿Qué dice usted? ¿Va? No, que vaya otro, dice. Claro, ¿por qué? Porque nuestros centros subcorticales nos dicen, oye, no, pues eso está mal, es indecente, es inmoral, ¿no? Entonces todo eso nos dice, no, hay que vergüenza, también está ahí, ¿no? Ok, ¿y qué más? Bueno, el tronco cerebral y el cerebro. En tercer lugar, ¿a quién vamos a tener? A la médula espinal. Recordemos, en forma, ¿qué me dice ahí? Ascendente, o sea, de las extremidades hacia adentro. Entonces, ¿cuál es lo primero que se va a ir adormeciendo? Manos y pies, ¿no? Muy bien. Y también va bien el encéfalo que es. Ahora, ¿y cuál es el último? El último centro va a ser el bulbo raquídeo. Y es bueno que sea al final, claro, porque ¿qué pasa? ¿Qué tenemos en el bulbo raquídeo? El centro respiratorio, el centro cardíaco. Entonces, si se deprime, ¿qué le va a pasar al paciente? Rápidamente va a entrar en coma y se me muere al toque, ¿no es cierto? Entonces es importante. Ahora, ¿qué me dice? En el bulbo raquídeo, o sea, esa depresión, esperamos que nunca se llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque se me puede morir o se me va a morir el paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y va a ver las etapas de esta depresión, ¿no? Y se ha estudiado según lo que se observaba cuando se utilizaba el eje de Tilton, ¿no? Fíjense ahí. Ustedes se dan cuenta que tiene como un trapo que le están metiendo y le están echando el éter de Tilton.
el éter. Y el éter, pues, hoy en día ya no se usa. ¿Por qué? Porque es sumamente tóxico y generaba rápidamente, o sea, el problema es que hay que ponérselo al paciente por lo menos durante 15 minutos para que pueda llegar a una anestesia operatoria, vamos a decir, o un grado de quirúrgico, ¿no? Mientras que los otros, los nuevos, son mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque cuando estaba ahí más de 15 minutos, obviamente ya empezaba a hacer otros efectos tóxicos. Todavía no había llegado tanto a la anestesia y ya estaba haciendo toxicidad. Y aparte también, muchas veces, acá venían los accidentes. ¿Qué pasaba? Rápidamente empezaba a hacer más depresión y llegaba a centros vulvares y se ponían también cloroformo y éter. Solamente que te lo tienes que poner, o sea, eso que ven en la película que ven y me pasa así, ese es un chiste. Cuento chiste. En cambio, ¿por qué? ¿Cuánto me da demorar en que el éter me dé pues una buena analgesia? Por lo menos unos, o sea, para que el paciente se desoriente unos 5 minutos, no estar poniéndole ahí. O sea, no es así nomás que le puso, o que pasó por ahí, olió y se desmayó. No va a pasar. Ok. Y vamos a ver que los anestésicos van a tener etapas. Vamos a ver un periodo de analgesia. Es un primer periodo, la analgesia, en la cual, obviamente, si es un fármaco inhalatorio, lo va a inhalar el paciente y vamos a encontrar que de pronto va a sentir analgesia. Es lo mismo la analgesia que la anestesia. ¿Qué cosa significa analgesia? ¿Y qué cosa es anestesia? Sin sentir, o sea, depresión del sistema nervioso. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver acá? En ese periodo de analgesia, sí, pues, el paciente todavía va a estar consciente, ¿sí? Su respiración es regular, su diámetro pupilar regular, es normal, ¿sí? Su pulso también es normal, sus reflejos también van a ser normales. ¿Qué reflejos se ven durante este proceso? Recuerden ustedes, ¿se acuerdan del reflejo palpebral que vimos el año pasado con un algodoncito que se le jalaba así y cerraba el párpado? Ese reflejo. También el conjuntival, que cogíamos algo, por ejemplo, ¿no? Y le clavábamos acá en el ángulo del ojo e inmediatamente también cerraba el ojo, ¿no es cierto? Muy bien. El corneal, cualquier cosa que nosotros acerquemos a la córnea, un estímulo con luz, por ejemplo, y la córnea va a reaccionar. ¿Sí? Muy bien. Y el peritoneal, ¿no? Si se tracciona el peritoneo, y vamos a ver, le ponemos simplemente, le hacemos así y inmediatamente se contrae, ¿no es cierto? O también el del ombliguito, ¿no? Entonces, el botón es el ombligo. Presiona un costadito y se va para un ladito. Eso es reflejo, ¿sí? Esos son los reflejos. ¿Cómo están en este punto el paciente? Normales. Normales. Su presión, hemos dicho, normal, su frecuencia y amplitud del pulso normal. El tono muscular no está todavía afectado, todavía está normal. Entonces, ¿para qué tipo de intervenciones se requería esta analgesia? Por ejemplo, para extracciones dentarias, ¿no? Antiguamente. Y para procedimientos obstétricos. Ojo que no es que esto es una cesárea, no. Esto es procedimientos obstétricos, ¿no? Entonces, muy bien, para eso se requería. Vamos a ver. Pero luego va a venir un periodo de excitación. ¿Qué implica este periodo de excitación? En que la corteza se está deprimiendo, ya se está deprimiendo la corteza y también se están deprimiendo ya los centros subcorticales. ¿Y qué hemos dicho que estaban en los centros subcorticales? El hecho de que no quiere pues, salir a bailar allá con acuérdense, los centros subcorticales donde está la inhibición, ¿sí? Donde está la conciencia, vamos a decir, digamos pues, toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a decir al paciente o a su compañero, sale a bailar allá abajo, si no quiere, no, ni hablar, ¿no?
no, porque está, obviamente está en contra de eso. Él es capaz de decir no, aunque bueno, de repente por ahí también, por ahí dice, ah, ya, yo voy, ¿no? También, entonces es su decisión, que él decide. ¿Quién me da? Eso es, muy bien. Pero estos centros subcorticales ahorita ya están empezando a deprimirse, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? El paciente entra en una excitación, en euforia. ¿Y qué va a pasar en ese punto? Hay una gran descarga de catecolaminas, que son las que van a producir una hiperactividad en el sistema nervioso. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces el paciente se ríe, ¿sí? Puede hacer chistes, puede decir groserías, ¿no? La piropea a la enfermera de repente, ¿no? O al médico también, puede ser, ¿no? En ese momento le preguntan al paciente, ¿no?, cualquier cosa de su vida íntima y él contesta. ¿Sí? Por ejemplo, dice, uy, acá nos cuenta toda su vida, es cierto, hablan, ¿sí? Muy bien. Pero este periodo no es toda la cirugía. ¿Y por qué? Acá todavía no podemos hacer nada, porque la respiración es irregular, porque está sobreexcitada, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver la pupila? ¿Qué vamos a ver? Los reflejos. Todos estos todavía están presentes, sus reflejos. Los cuatro están presentes. También vamos a ver la presión arterial, que está ligeramente elevada. Hay sobrecarga de catecolaminas, entonces va a estar elevada. El pulso, obviamente, también va a estar acelerado. El tono muscular va a estar ligeramente aumentado. Y así podría hacerle algún procedimiento quirúrgico al paciente. ¿Se le podrá? No, pues ni hablar. Aparte que se está moviendo, está todavía con todo muy activo y está hablando, entonces definitivamente no se puede todavía hacer ningún procedimiento. Pero luego entramos ya al periodo quirúrgico. ¿Sí? Nos dice, el periodo quirúrgico, o sea, una vez que ya se calmó el paciente, ya vamos entrando a este periodo quirúrgico que tiene 4 planos. ¿Sí? 4 planos. ¿Cuáles son esos 4 planos? El primer plano, nos dice, es el más superficial. Su respiración sigue regular, es tóraco-abdominal. O sea, vamos a ver que se le hincha el pecho, mete la patita y así. Entonces, lo vemos, es normal. ¿Sí? Muy bien. El diámetro pupilar, ahora sí ya está, mío, o sea, más chiquitito. ¿Sí? En el anterior estaba eufórico, por eso estaba dilatada, pero acá ya está haciendo más chiquito. Bien. Algunos también nos dicen, bueno, por ahí se pierden, por ahí ya la consiguen. ¿Cómo van los reflejos? Vamos a ver que los dos primeros, el palpebral y el conjuntival, ya desaparecieron. ¿Sí? Mientras que el corneal y el peritoneo todavía están presentes. ¿Cómo está la presión arterial? Todavía está normal, igual que el pulso, y el tono muscular todavía normal. ¿Para qué tipo de cirugías, por ejemplo, se puede practicar en este primer plano? Cirugías plásticas, fracturas, porque una cirugía plástica, por ejemplo, ¿qué implica? Manipulación de órganos, algo. Tengo que abrirlo al paciente, poner órganos. A ver, ¿y cómo es una reconstrucción? Ah, claro, en ese caso, debe ser. Entonces, ¿qué me implica? Que tengo que aperturar, por ejemplo, ¿por qué me forman la costilla? ¿Qué sacan? Sacan el cartílago que sigue creciendo, entonces ese cartílago se le coloca la sala, donde sea, ¿cierto? Pero si es una cirugía de nariz, por ejemplo, ¿no? O sea, o una de cornetes ya, que no se aplaste. O es una jaladita de la cara, ¿no? En la que le cortan acá, así al paciente una vez, ¿no? Se le corta acá y se le jala, ¿no? Se le jala y se quita detrás de la orejita y ya queda bien jaladito, ¿no? Igual que acá, se le jala y ya queda bien jaladito, ¿no? O de repente pues le vamos a hacer una abdominoplastía, ¿no? ¿Y la abdominoplastía qué es? Le cortamos acá, le cortamos así, como una hojita, ¿no? Y luego se le baja y acá le queda una sorpresita.
¿ok? Que es la abdominoplastia. Pero, ¿qué me ha indicado? ¿Qué he cortado ahí? Piel. Obviamente, músculos. Sí, sí, también te los arreglan. No, pero no. Lo que se hace cuando se hace a veces una abdominoplastia, se puede juntar los rectos. Los músculos rectos a veces se separan. ¿Por qué? Porque como he engordado tanto, entonces imagínense, eso se van soltando, y eso a veces genera que la persona tenga muchos problemas gastrointestinales. Entonces, ¿qué se hace? Se aprovecha ese tipo de cirugía, ¿no? Por ejemplo, una abdominoplastia, ¿no? En la que se le va a cortar, se le va a hacer pues un corte acá y se va a levantar. Entonces se levanta y se corta, se unen los rectos, se le cose. Antiguamente lo que se hacía, por ejemplo, era colocar una malla. Se colocaba una malla para que le empuje, ¿sí? Pero hoy en día es mucho más seguro coserlos. Entonces se unen y se cosen, ¿no? Están así separados y entonces se van cosiendo y se vuelven a juntar, ¿no? Algunos cirujanos le dicen, no, sí, siempre hay que poner la malla. Otros dicen, no, ¿para qué? Entonces se cose y como ya le han hecho su corte por acá, ya queda más cerradito, ¿no? También se da. Ahora, es simple. O en una lipo también, ¿sí? En una lipo, ¿sí? En una corrección de orejitas, por ejemplo, ¿se podrá? Le vamos a quitar el párpado de la persona también. ¿Sí? Puede ser, muy bien. Pero acá ya entramos al plano 2, me dice. El plano 2 se hace un poquito más amplia la respiración, el diámetro pupilar llega a ser ahora sí normal, o sea, está aumentando. ¿Sí? Los reflejos, ok, el palpebral y el conjuntival están ausentes, pero el corneal y el peritoneal todavía están presentes. La presión arterial, acá ya hay una disminución, ¿sí? El pulso ligeramente acelerado, el tono muscular ligeramente relajado, ¿sí? Y acá, por ejemplo, este tipo de plano quirúrgico es para las cirugías torácicas, por ejemplo, algunas abdominales y urológicas. Y entramos al plano 3, donde acá la respiración va a ser predominantemente abdominal. Vamos a encontrar algo torácica, pero muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, si encontramos este tipo de respiración, ya vamos a ver que quien se está deprimiendo acá ya es la médula. ¿Se acuerdan en qué número era la médula? El tercero. ¿De cuántos? De 4. ¿No? Entonces, acá ya se está deprimiendo la médula. Y acá, con mucho cuidado, el diámetro de la pupila empieza ya a dilatarse. ¿No? Empieza a dilatarse. Acá miren, los reflejos, ninguno. ¿Sí? Ya están totalmente ausentes, los cuatro. La presión sigue disminuyendo, ¿sí? La frecuencia y la amplitud del pulso acelerado, pero débil, no se siente mucho, ¿no? El tono muscular, hay una relajación ya moderada. Este tipo de plano es para qué tipo de cirugía. Es una cirugía abdominal, vamos a abrir al paciente, vamos a movilizar órganos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a hacer una histerectomía, vamos a sacar el útero. Entonces no es pues una cirugía chiquita ni de 5 minutos, ¿no? Va a ser una cirugía grande. Hay que separar planos, hay que separar órganos, retirar, hay que cerrar, hay que, ¿cómo se llama? Cauterizar, ¿no? Entonces una serie de cosas y procedimientos. Entonces sí necesitamos que ya entre en ese plano de no, en el caso de apendicitis, por lo general se utiliza raquí. ¿Sí? Esas son más raras. En el caso de algunas emergencias se puede utilizar, pero más que todo se utiliza raquí. Okay. Y el plano 4, ¿qué me dice el plano 4? ¿Qué dice bien claro ahí, bien grande? Es mejor nunca llegar acá. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay? Peligro de muerte, ¿no? Entonces acá la respiración torácica
muy débil, ¿sí? Muy débil, a las justas se le ve que está disminuido, ¿no? Diámetro pupilar dilatado, ¿sí? Reflejos, ninguno, obviamente, ¿sí? Presión arterial casi no se detecta, el pulso si no se detecta, el tono muscular hay una relajación acentuada, ¿sí? Entonces acá el paciente está en peligro de entrar en un coma. Y de pronto vamos a ver el peligro de parálisis lumbar. La respiración no hay. Diámetro pupilar, midriasis completa, ¿sí? Reflejos ninguno, presión tampoco hay. Pulso menos, tono muscular, flacidez extrema, o sea, prácticamente flácido, ¿no? Se levanta y rápido, ultra rápido. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este punto? Está ocurriendo, ya comienza un paro respiratorio, que le sigue un paro cardíaco. Y eso significa que se murió el paciente, ¿cierto? Por eso es que no esta, sino a esta nunca hay que llegar, ¿no? Por supuesto a esta ni soñar. Doctora, ¿eso depende del tiempo de anestesia? ¿O De muchos factores. De muchos factores, porque de repente el paciente tiene algún problema genético, incluso podría ser, que hace que se retarde el proceso anestésico. La concentración sea mayor, ¿no? Porque no la degrada oportunamente, ¿no? Puede ser también susceptibilidad a ese anestésio, ¿sí? Es por eso que volvemos a repetir la importancia del anestesiólogo, ¿sí? El anestesiólogo está ahí viendo, calculando, está viendo cómo va su respiración, a ver cómo está respirando. Y a veces, en algunos casos, que por ejemplo se hace con raquidia, ¿no? o epidural, también puede ser conversa con el paciente. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿No? ¿Cómo se siente? No sé qué, le va preguntando la anestesióloga. El cirujano y todo su equipo están por allá haciendo sus cosas. Y él está conversando con el paciente. Está preguntándole, ¿no? ¿Le dolió? ¿No le dolió? A ver qué le hace, qué no le hace. Es posible, ¿no? O simplemente está chequeando, ¿sí? Ya hemos visto, si de pronto la respiración empieza a disminuir, el pulso empieza a hacerse más débil, entonces está bien. Ellos están en toda la potestad de agarrar y decir, estamos en problemas, ¿no? Y se para la cirugía. ¿Hasta qué? Hasta que el paciente se vamos a ponerle un poquito más de oxígeno. Se frena el anestésico y se le empieza a poner solo oxígeno. Solo oxígeno. Ahora, ¿ah? O sea, si se le corta la anestesia, ¿le duele? No le duele. No le duele porque está adormecido. Por eso es que dijimos la importancia de utilizar no solamente la anestesia, sino, por ejemplo, por este lado está el anestesio inhalatorio, por acá le estamos poniendo midazolam. Está durmiendo, está dormido. Y recuerden que con esos fármacos no se acuerdan nada. De repente sí, ay, me duele, dice que no se vuelve a dormir. Y no se va a acordar. Entonces, eso también vamos a ver, ¿sí? Va a ser importante. Entonces, todas esas consideraciones, a partir de quién se han estudiado, a partir del éter. ¿Por qué? Fíjense que el éter, para llegar al plano 3, necesita 15 minutos. Entonces, imagínense, le voy a poner 15 minutos para llegar a anestesiarlo. Eso se me da. Mientras que, por ejemplo, el alotano, me dice, va de 3 a 5. ¿Sí? De 3 a 5 minutos ya llegó al plano 3. Y si hablamos de lisoflurano, en 1 o 2 minutos ya llegó al plano 3. Y si hablamos de endovenosos, el tiopental, que es un barbitúrico, ¿sí? Llega en segundos y se salta del plano 1 al plano 3. Entonces, ¿será mejor? ¿O será peor que el otro? Depende. Claro, entonces, ¿qué cosa es ese? Eso tiene un problema con la porfía. Por eso es que si tiene algún problema de estos, el paciente no se le puede. Por eso es que nuevamente decimos, hoy en día, antes de entrar a una cirugía cualquiera, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Lo vamos a mandar donde anestesiólogo. Entra y ahora pasa por MOPRE, ¿no? ¿Sí? Tiene que pasar por MOPRE. ¿Sí? ¿Por qué tiene que pasar por
enfermedades tienes? No, que yo tengo tal, que yo tengo cual, que yo tengo ¿vamos a operar antes? Sí, que me han operado. ¿Quién le pusieron? Ah, no me acuerdo, pero le pusieron mi espalda, le pusieron mi vena, le hicieron cortar esta piel, y así. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Porque quiero saber de la vida del paciente? No, sino porque necesitamos estos datos para ver qué tipo de anestesia le vamos a llegar a poner. Si de repente puede chocar la luna de las anestesias, va a ser importante. Muy bien. La anestesia moderada, que acá vamos a ver, tiene tres características. Tiene sueño con insensibilidad. O sea, ¿cómo voy a lograr un sueño con insensibilidad? Por ejemplo, ¿sí? Acá ¿qué le voy a poner? Le voy a poner el anestésico, pero previamente le puedo poner, por ejemplo, un analgésico. ¿Sí? Un opioide podría ser. ¿Sí? Suspensión de la actividad refleja y de la motilidad. Entonces, acá viene, le vamos a poner atropina. ¿Para qué? Para que se supriman los reflejos vagales. Y me prevenga, por ejemplo, que la anestesia le pueda generar un infarto al paciente, un paro cardíaco al paciente. Entonces, al ponerle la atropina, ya nivel. Ahora, podemos ponerle relajantes musculares, que ya los hemos visto, los bloqueadores neuromusculares, ¿no? También eso es parte de, ¿no? Muy bien, nuestros compañeros también nos han dicho, ¿cuáles son los mecanismos? Antiguamente se decía, bueno, como estos fármacos son liposolubles, atraviesan la barrera hematoencefálica y sencillamente deprimen a la neurona. Ok, pero ¿cómo la deprime? No sé, entra por la neurona y la deprime. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que hoy en día sí se está manejando? ¿No? Nos dice, modifican los cambios eléctricos de las neuronas. ¿Haciendo qué cosa? Por ejemplo, bloqueando los canales de sodio, potasio o cloro. ¿Sí? Y vamos a ver también, y como también nos han dicho sus compañeras, utilizan el bloqueador GABA-A. ¿Sí? GABA-A. Y de tal forma que van a activar al bloqueador, van a activar al receptor GABA-A sin necesidad que entre GABA. ¿Sí? En el caso de las benzodiazepinas, por ejemplo, utilizan también el GABA-A, pero ¿qué pasa con las benzodiazepinas? Viene la benzodiazepina, se une al receptor, pero también tiene que venir GABA. En este caso no, estos no les interesa si viene o no viene GABA, igualito ellos actúan el nivel de receptor y lo activan y producen esa regulación. Entonces todo lo que hemos estado viendo acá está resumidito, ¿sí? Así que ahí lo tienen en resumen, ¿sí? Para que estudien, ¿sí? Cuándo está todavía presente, cuándo está ausente, cuándo se disminuye, cuándo aumenta, ¿sí? Y estos anestésicos, recordemos, los líquidos volátiles como el alotano, los ligados clorados, como el furano, isofurano, delfurano, el propurano. Y el metoxifurano, que ya no se usa tampoco porque también tiene mucha toxicidad. Y ahí encontramos también al éter, al ciclopropano y al cloroformo, que tienen una toxicidad bastante grande, que tampoco ya se usa. ¿Sí? Ya no se usa. ¿A quiénes encontramos acá? También a los gases como el óxido nitroso, que vamos a volver a decir, es un coadyuvante, ¿sí? Ayuda a, no es de por sí lo único que vamos a usar como anestesia. Y para la administración endovenosa tenemos los barbitúricos tipo tiopental, que vamos a ver aquí, benzodiazepina. Y los otros que también nos han hablado sus compañeras. Entonces recordemos, ¿qué cosa hace? Van a ir deprimiendo los diferentes centros nerviosos, ¿no? Iniciando con la corteza y la formación reticular, luego los centros subcorticales, el tronco encefálico, luego vamos a entrar a la médula y luego, por último, ¿cuál era el último? El bulbo raquídeo, ¿no? Entonces eso ya lo vimos. La farmacodinámica, bueno, la farmacocinética es la velocidad con la que la anestesia va a ingresar y va a llegar pues hasta nuestro sistema. Va a depender de la presión parcial del anestésico en el aire inspirado. ¿Sí? Hacemos la mezcla.
fármaco como de oxígeno va a ser importante, porque hay también un límite, más o menos es hasta 50-50, 50% del fármaco, 50% de oxígeno. Se pueden manejar cantidades menores, 40-60 por ejemplo, ¿no? Entonces, perfecto, podemos trabajar. La velocidad con que respiramos, si yo respiro más rápido, ¿qué va a pasar? Voy a ingresar más cantidad de esta mezcla de gases, ¿no? Y también la velocidad con la que pasa, porque ¿a dónde va a llegar este anestesio? Al alveolo. Entonces la velocidad con la que pasa del alveolo hacia la sangre. Ahora también hay que recordar, va a tener una distribución civil. Recordemos que esto, una vez que llega a sangre, o sea, la sangre no dice ya, permiso, voy a pasar, solamente voy a llevar este o este hacia el sistema nervioso central, voy a ir hacia la barrera hematoencefálica. No, se va a diseminar por todos los tejidos. Entonces va a llegar también a otros tejidos, por supuesto. Entonces, mayor cantidad va a llegar a mayor cantidad. Ahora, al ser liposolubles, bueno, sí, pues van a pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Vamos a ver que hay 1 a 3% del anestésico que va a ser rápidamente degradado por el hígado, pero la gran mayoría, entre un 97 y un 99%, va a salir por las vías respiratorias. Entonces, eso también vamos a ver importante. Ahora, en cuanto a las reacciones adversas, ¿qué nos dice? Cuando estas reacciones se están presentando durante la anestesia, o sea, cuando estamos colocando el anestésico, se van a llamar accidentes. Pero si se están produciendo una vez que ya cesó, ¿sí? Cesó ya el proceso de la anestesia, se llaman complicaciones. Entonces, acá por ejemplo podemos tener un accidente respiratorio, el apnea con paro consecutivo, ¿no? Se puede dar, ¿sí? Porque está deprimiendo los centros nerviosos. Entonces, ¿qué hacemos? Frenamos todo y le damos respiración mecánica, ¿no? Espasmos laríngeos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber bloqueo pues, de los receptores muscarínicos y esto va a llevar también a que haya pues ¿sí? a suprimir el reflejo vagal. Entonces, ¿qué hacíamos para suprimir esto? ¿Qué le dábamos al paciente para que no le dé un paro cardíaco? ¿Qué hemos dicho? Entonces, ahí vamos a ver también importante. El daño cerebral puede darse, sí. ¿Por qué? Porque si se produce una parálisis, un paro respiratorio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No va a llegar suficiente oxígeno al cerebro. Y si el oxígeno no llega al cerebro, ¿qué le pasa al cerebro? Empieza a morir. Empieza a morir, empieza a tener daño. Por eso incluso nos dice, ya a los 3 minutos ya se va a presentar daño. ¿Sí? O sea, no es que a los 3 minutos se murió, no. O sea, podemos sacar al paciente, pero ya sabemos que puede presentar algún tipo de daño. ¿Sí? Pasados 5 minutos, todavía y va a presentar ya cierto daño. Pasaron 10 minutos, y ahí mejor ya, a veces también, más de 10 minutos y ya se deja de hacer la reanimación al paciente. Claro, sí. Pero también puede haber vómitos, ¿no? También vamos a ver hilo paralítico, parálisis vertical, incontinencia, atelectasia pulmonar. Bueno, vamos a ver. Recordemos las características de los anestésicos, ¿no? El tiempo de inducción y recuperación debe ser rápido, o sea, menor que 15 minutos, ¿no? Para ser considerados buenos anestésicos no deben de sentir dolor, excepto en el abordaje, ¿no? El paciente grita durante la anestesia, pero no recuerda nada y realmente no se sabe si siente o no siente dolor porque no hay certeza. Pero la relajación muscular también, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, por eso el óxido nitroso no es un buen anestésico, porque no produce relajación muscular. Sí, lo relaja un poquito el paciente, pero no. También que no produzca tantas arritmias, que sí produce, por ejemplo, es la arritmia, ¿no? También que no produzca tanta irritación en el tracto respiratorio, que tampoco hay aumento en la presión intracraneal, por ejemplo,
el alotano, el eflurano y el letra sí producen. ¿No? Por eso el alotano ya no se usa mucho porque produce pues, varios efectos. ¿No? Y que no sepa hepatotóxico, el alotano también es hepatotóxico, igual que el eflurano. Muy bien. Entonces ya también sus compañeros nos han hablado de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Nos han hablado del mental, que puede tener efecto hasta unas 6 horas, ¿no? El etomidato también tiene un buen efecto, pero, y es importante porque por ejemplo el etomidato no sube la presión intracraneal, es muy bueno en este caso, ¿no? Y también puede producir un poquito más de analgesia. Pero lo malo es que sí produce muchas náuseas y muchos vómitos. Pero ya sabemos, ¿le podemos colocar algo para estas náuseas y vómitos? ¿Qué cosa era? ¿La? ¿El? Uno más fuerte que se llamaba el ondansetron. Y el gran Isetón también. Acá también se ve. Bueno, el propofol, dice que es de Michael Jackson. Sí, porque recuerda que Michael Jackson que se murió, ¿sí? También que decían, no, es que estaba pues drogándose. No, lo que pasa es que el recuerdo que tiene es que sufría de tanto dolor, ¿no? Tenía muchos problemas, tenía tanto dolor, que para atenuar el dolor él utilizaba el propofol. Y le daba buen resultado, pero ¿cuál es el problema con el propofol? Que cuando este propofol va a saturar nuestro tejido graso y el músculo. Entonces, cuando ya satura, sencillamente ya no hay redistribución. Y entonces todo lo que ingresa actúa. ¿Sí? Y eso lleva a una depresión rápida y obviamente, ¿sí? Inmediatamente puede llevar a una muerte del paciente. Eso que le pasó. ¿No? El problema fue que su médico, también muy buena gente, le recetaba y le recetaba y le daba y le daba y le daba. ¿No? Y el otro pues, también no tenía por qué saberlo y usaba y usaba y usaba. Cada vez que tenía dolor se inyectaba. Se le pasaba porque como va pasando el tiempo va haciendo tolerancia. Entonces, la tolerancia está referida que ahora tengo que usar más y más seguido. Y entonces, ahí vino el problema. Entonces, ese es el propofol. Ahora, ¿se pueden asociar con otros? Sí, dijimos, ¿no? Por ejemplo, con los opioides, ¿no? Sí, porque es bueno que se asocie con el opioide porque me va a ayudar, por ejemplo, que el paciente no le dé tanto dolor. Pero también puedo asociar un neuroléptico, ¿sí? Como el droperidol, con un opioide que es el fentanilo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Le disminuye el dolor, pero también le va a disminuir la actividad motora. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a estar quietecito, pues, relajadito ahí, y ni se va a mover y no le va a doler tampoco. Entonces es importante. Bueno, de las benzodiazepinas también nos han contado sus compañeras, y acá la que más se usa es el midazolam. ¿Para qué? Por ejemplo, para las endoscopías. Ahí, por ejemplo, ¿qué cosa voy a utilizar en una endoscopía? Primero que nada lo voy a anestesiar con un anestésico en spray. ¿Qué cosa le voy a anestesiar? La garganta. Abro usted su boquita, le hacemos sus 2 sprayadas para que le vaya adormeciendo la garganta. A veces, con esto es suficiente, ya podemos introducir el endoscopio, pero a veces el paciente no deja, porque es una cosota, ¿no? ¿Han visto alguna vez un endoscopio? Es más grueso que un dedo, ¿sí? Al paciente le dicen, es como un fideíto que te vas a pasar. Mentira, es una cosota, ¿no? Y entonces obviamente algunos pacientes, algunos sí, ¿ah? O sea, la boca no hay que les pase todo, ¿no? ¿Ah? Tienen el reflejo, ¿sí? Tienen el reflejo que lo dejan, pero hay otros que apenas se está tocando la garganta, entonces no se puede trabajar con ese paciente ni hablar. ¿Qué cosa hay que hacer? Le ponemos un midazolam. El midazolam es el vuelve y después el paciente despierta ya bien sentadito en la silla de recuperación y ni se acuerda que le hicieron. Lidocaína. Sí, es lidocaína. Algunos pacientes con eso es suficiente, pero la gran mayoría, vamos a ver, sí necesitan. Igual con pacientes que le hacen la
está durmiendo, pero no está anestesiado. Muy bien. Recordemos, importante, los mecanismos preanestésicos. Si hay una medicación preanestésica, que hemos dicho, puede ser, por ejemplo, para ese paciente que está con desesperación, que está con ansiedad, ¿no? Porque de repente entró a la sala de cirugía y le dicen, a ver, siéntese por acá y vio la aguja que le van a poner, que es de este tamaño, la raquidia, por ejemplo, y que dice, ay, eso me van a poner, ay, me van a romper toda la columna, y se empieza a exacerbar, y entonces, bueno, le pueden poner también una medicación que le facilite el sueño, que le quite el dolor, por ejemplo, antes y después de la cirugía. Sí, podemos también colocarle, por ejemplo, para reducir el volumen y acidez del contenido gástrico, ¿qué le podríamos poner? Inhibidor de H, radioactivo, ¿no? O inhibidores de bomba también, ¿no? De hidrógeno, el omeprazol. Entonces, es posible. Claro, ¿por qué? Porque ese paciente está con toda la, ¿sí? Con toda la pancita vacía. No le hemos dejado comer por lo menos 6 horas antes, y más, si es posible, ¿no? Entonces, está acumulando ácido, está acumulando jugo gástrico. ¿Qué le hago? Le doy la ranitidina o le coloco la omeprazol y va a disminuir la producción. Y entonces ya va a ser más factible para él. Y bueno, sus compañeros también nos han hablado bastante de los anestésicos. Acá nosotros tenemos los dos tipos. La procaína, y acá tenemos qué cosa, tiene una unión éster. Y a través de esta unión éster es el lugar por el cual, ¿no?, se van a unir a la pseudocolinesterasa o colinesterasa sérica, que es la que las va a degradar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver, estas se van a degradar en el torrente sanguíneo mismo. Luego tenemos a la lidocaína, más bien la lidocaína es representante de las amigas. Y más bien por esto, la pseudocolinesterasa no las puede degradar. Entonces, ¿dónde van las amigas? Al hígado. Van al hígado. Ahí también lo vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál es la acción farmacológica? Van a detener la conducción nerviosa, el dolor, ¿sí? Entonces, no van a dejar que la célula, ¿sí?, ¿qué cosa es? ¿Se despolarice o se repolarice? Para que no pase la conducción eléctrica o la conducción nerviosa. Y no haya una repolarización. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tenemos al fármaco, nos dice, y nos dice, tenemos ahí, le colocaron su lidocaína, vamos a suponer. Nos dice, un 10% del fármaco se ioniza y un 90% está desionizado. ¿Cuál es el que me interesa más? ¿El ionizado o el desionizado? El desionizado, para que atraviese la membrana. Entonces, una vez que atraviesa la membrana, aquí dentro se ioniza, ¿sí? Toma, se protona, vamos a decir, ¿no? Y entonces, ¿sí?, vamos a ver, y nuevamente, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Ahora, ionizado, ¿sí?, ionizado va y se mete aquí, pues, al canal de sodio, ¿sí?, y vamos a decir, lo bloquea, pero no como los bloqueadores que hemos visto que vienen y se para acá, no, por acá adentro lo bloquea, y entonces ya no ingresa el sodio, y si no ingresa sodio, no hay ningún sodio. Es un bloqueo. Es lo que dijimos también con el mineral de los anestésicos. Entonces, este también va a ser lo mismo. Ok, ¿va a tener acción sobre el aparato cardiovascular? Sí. Nos dice, puede llegar a disminuir el automatismo, la fuerza de contracción, la velocidad con la que conduce el impulso. ¿Por qué? Porque también bloquea los canales de calcio. Y al bloquear el canal de calcio va a producir esto. Pero, recordemos algo, ¿cuánto de ese fármaco llega hasta el corazón? Ese fármaco local que he colocado. Pero ahí vienen los accidentes, ¿sí? Porque se pasó y entró a una venita, ¿sí? Eso ha pasado mucho, por ejemplo, con por ejemplo, lidocaína se utilizaba también para
¿qué se llama? La versita, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Le colocaban unas inyeccioncitas, esa lidocaína del Oscar-Paul, ¿no? Entonces venía la cosmiatra y le colocaba aquí en la zona de la pancita, de la grasita, por todos lados le colocaban, ¿no? No, es una zona muy segura, ¿no? No hay problema, ahí gusta la grasita y entonces la lidocaína supuestamente quema la grasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que se pasaban por ahí, pasaban un vasito directo a la vena y por eso todo procedimiento debe ser hecho por quién, por el amigo del médico, por el ayudante, por la enfermera, no, la cosmiatra, peor no. Ok, entonces, bueno, sus compañeras ya nos han hablado bastante también de los efectos adversos, nos han hablado también de la cocaína, que obviamente pues ya no se usa mucho, se usaba también incluso hasta inhalada, pero tiene pues problemas, ¿no? Puede producir cardioinfección, puede elevar la presión arterial, ¿no? Entonces pues ya hoy en día se utiliza todavía como o sea, como materia prima para producir otros analgésicos, ¿no? Y también nos han hablado de las técnicas de anestesia, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos superficial, local o tópica, que es en cremita, ¿sí? Hay en cremita, ¿sí? ¿Listo? Tenemos también por infiltración, que también las he practicado, la troncal, porque yo solamente quiero que ese dedo va a revisar todo el dedo. ¿Qué buscan? El tronco, ¿sí? Buscan el tronco y lo anestesian. Y también la anestesia pues espinal o raquídea, y bueno, las son dos, ¿sí? Dos funcionarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí, ya saben los